Ya, ahora estamos grabando, entonces comenzamos aquí. Vamos a anotar pasos para encontrar una derivada de una función compuesta usando la regla de la cadena. Bien, entonces vamos a ver. Aquí nuevamente voy a pedir ayuda de ustedes. Voy a poner algunos de estos ejercicios, como por ejemplo este de acá. Y vamos a buscar acá. Lo vamos a usar en un momentito. Ahí se me pegó un buen rato, por ejemplo. Pero ya, estamos de vuelta. Lo que vamos a hacer entonces es pedirle ayuda a alguien de ustedes. Hay 18 personas aquí, así que la persona con el número 12 va a ayudar. 3, 6, 9, 12. Osvaldo San Martín, excelente. Osvaldo. Entonces puede manifestarse por medio del chat o por medio del Aquí estoy, micrófono. estoy vivo. Hola, muy bien, muy bien. Ahora, Osvaldo, me da mucho gusto saludarte y poder escucharte nuevamente. Ya, entonces, Osvaldo me va a ayudar con los pasos que hay que seguir para identificar o calcular la derivada de una función compuesta. Bien, no te preocupes, no tengas miedo a reconocer que no sabes, porque aquí estamos construyendo el conocimiento en De conjunto. eso mismo le Bien, quería decir si me voy ayudando mientras lo vamos haciendo. sí, no hay problema. Sí, sí, no te voy a pedir que respondas todo, para nada. Bien. Entonces, los pasos para encontrar la derivada de una función compuesta usando la regla de la cadena son varios. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner un par de puntos. Ítem, ítem, ítem. ¿Ya? Y vamos a analizar los ejemplos que yo hice un poco más arriba. Y aparte de que a Osvaldo le estoy preguntando directamente a ustedes si es que creen saber, pueden mandar un mensaje por el chat, pero de forma privada, por favor, para que no arruinen la diversión. Bien, al resto del curso. Bien, entonces Osvaldo, ¿cómo pondrías tú en palabras qué fue lo primero que hicimos en este ejercicio? Por ejemplo, intentamos descubrir la derivada de la función del logaritmo de raíz de x más 3. ¿Qué fue lo que hicimos? Ay, colapso. Ya, ¿por qué colapso? Y miren, de inicio no entiendo casi nada de la materia, así sencillo, no entiendo nada. Estoy muy ¿No? perdido. Ya, ya, no te preocupes. No es nada tan terrible. Bien. ¿Qué pasó? Mi gata está muy asustada. ¿Tembló? No, Ya, qué extraño. Ya, no se preocupen, no se preocupen. Ah, quedaste sordo porque tosí, perdón. Voy a intentar alejar un poco el micrófono cuando me toque toser. Entonces, en el caso de esta derivada en particular, o de cualquiera, cuando sea una función compuesta, fíjense que podemos ir siguiendo los pasos de las operaciones matemáticas que fuimos encontrando. En todas, lo que hicimos en un principio fue expresar la función como una composición de dos funciones. Entonces, ese va a ser siempre nuestro paso número 1. Identificar las dos funciones que podemos usar para escribir nuestra función compuesta. Recuerden que siempre una de ellas esa función va a ser la función externa, va a ser potencia raíz exponencial o logaritmo.
Siempre entonces ese va a ser el primer paso. Identificar las funciones que están componiéndose, y una de ellas va a ser una función relativamente simple, o sea que solamente va a ser una potencia, una raíz, una exponencial o un logaritmo. Entonces, vamos a revisar los ejemplos que teníamos acá arriba. Nuestras funciones, fíjense, siempre era una exponencial, 7 elevado a x, o una potencia, x al cubo, o una raíz, raíz de x, o un logaritmo, logaritmo natural de x. Y dentro de esa raíz va a ir una más compleja. Entonces eso lo vamos a anotar acá. Dentro de esta raíz puede ir una función más compleja. Y esa entonces es la función interna. Bien, y vamos a, de hecho, poner esto con un ejemplo. Iremos desarrollando los pasos con un ejemplo. Encontrar la derivada de, y aquí vamos a encontrar, vamos a poner una raíz. Esta función de acá. Bien, entonces la función en la que vamos a desarrollar es 3 elevado a x al cuadrado menos 2x. Por lo tanto, aquí tenemos que identificar cuáles son esas dos funciones. Y como dice acá, una de estas va a ser una función más sencilla, solo potencia, raíz exponencial o logaritmo. Y dentro de la raíz, dentro de esta raíz, perdón, quise decir dentro de esta función, y disculpa si ya lo habían copiado, va a ir una función que es un poco más sencilla. Perdón, un poco más compleja. Entonces, mi función es 3 elevado a x al cuadrado menos 2x. Tenemos que ahora buscar cuáles son las dos funciones que nos permiten compuestas encontrar esta función. Bien, se los dejo como desafío entonces para ustedes. Piénselo un momentito. Y si tienen la respuesta me la mandan en el chat. Bien, ¿en cuáles son las funciones entonces que tenemos que usar para componer nuestra función f? Esa es la pregunta que estamos intentando resolver ahora. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen? Veamos si es que pueden darme alguna. Bien, no se preocupen. Verifiquen que lo que hayan estado haciendo estaba lo correcto con las respuestas que les voy a dar yo ahora.
Mi función externa, que es la que le llamamos g, va a ser 3 elevado a x, la exponencial, y a su vez esta no es una exponencial pura, sino que lo que está en el exponente es una función un poco más compleja, que es x al cuadrado menos 2x. Por lo tanto, mi función total va a ser la composición de estas dos, o sea, 3 evaluado en h, y por lo tanto este h se reemplaza y me queda x al cuadrado menos 2x. Muy bien. Avancemos entonces. Siguiente paso. Ahora somos 22 personas acá, así que vamos a hacer número 18. Bien, Tomás Bravo. Tomás Bravo, si es que quieres participar por medio del chat o por medio del micrófono, no hay ningún problema. Vamos a ver cuál es el siguiente paso que tenemos que desarrollar. Hola, profe, Estoy perdón, dando el ejemplo que estaba un poco más arriba. Hola Tomás, ¿cómo estás? me está fallando un poco el internet. Así que, Ya, ok. Gracias por avisar. Entonces pensemos en el ejemplo anterior. Ya habíamos determinado que, bueno, en cualquiera de estos ejemplos habíamos partido justamente por encontrar las dos funciones que compuestas nos van a permitir encontrar la forma original de la función que nos habían dado. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el siguiente paso? Así, fíjense, pónganse a pensar en qué estábamos desarrollando en este paso y cómo lo pondrían ustedes en palabras, de manera tal que lo puedan entender. Dicho de otro modo, si es que vamos al ejemplo de un poco más arriba, ¿qué es lo que significaba o cómo se podría poner en palabras que ustedes entiendan cómo es que se desarrolla el siguiente paso, que ya es construir la regla de la cadena? Por favor, ok, ya. Dado que no envían sus propias definiciones, van a tener que aprenderse las que les doy yo. Espero que puedan entenderlas sin problemas. Si la función externa debe derivarse con respecto a x y lo obtenido debe evaluarse en la función interna. Entonces aquí también lo voy a poner con nombres. Función externa g debe evaluarse con respecto a x y lo obtenido debe evaluarse la función interna h de x. Bien, el valor que encontremos es el primer factor en la multiplicación de la fórmula, perdón, de la regla de la cadena.
Bien, entonces tomamos la función externa, que es g, se deriva con respecto a x, y lo obtenido debe evaluarse en la función interna h. Que eso es, a grandes rasgos, lo que quiere decir esta parte de acá. Bien, se deriva con respecto a lo que está evaluado en h, o sea, se deriva, perdón, con respecto a h, y se mantiene la evaluación aquí en h. O sea, no queda, por ejemplo, en este caso acá, derivábamos el logaritmo, no quedaba 1 partido en x, sino que quedaba 1 partido en raíz de x más 3. Entonces, en este caso, vamos a anotar desde cero que nuestra función g de x es 3 elevado a x, y por lo tanto la derivada de g con respecto a x es igual a lo siguiente. Ustedes deben recordar que su derivada exponencial es la misma exponencial por el logaritmo natural de la base. Eso es el logaritmo natural de 3. Y ahora, si esto lo evaluamos en h, ¿eso qué significa? Recuerden que la derivada de una función es también una función, y entonces lo derivamos y lo evaluamos en h. Lo que va a ocurrir ahora es que esa función que obtuvimos va a estar evaluada en h. O sea, todas las instancias donde hay una x, en vez de poner eso, ponemos una h. Y eso significa poner la función evaluada en x al cuadrado menos 2x por logaritmo natural de 3. Entonces, fíjense, aquí seguimos los pasos que estaban anotados acá. La función externa g debe derivarse con respecto a x. En este caso, la función externa era 3 elevado a x. La derivada es la misma exponencial por el logaritmo natural de 3. Y lo obtenido debe evaluarse la función interna h. Y aquí teníamos la forma algebraica de h, que era x al cuadrado menos 2x. Así que obtenemos este valor de acá. Y finalmente, entonces, tenemos el último paso. No sé si último, podríamos ponerle penúltimo, que va a ser el siguiente. La función interna, creamos h de x, debe derivarse con respecto a x. El valor que encontremos será el segundo factor en perdón, la fórmula de la regla de la cadena. Y en este caso, entonces, esa función es h de x, que es x al cuadrado menos 2x, que tiene una derivada que sigue las reglas de las funciones polinómicas, que es 2x menos 2. Dos x menos 2, no 2 menos 2, perdón. Y ahora sí, el que podemos considerar que es nuestro último paso. Multiplicamos los dos factores que encontramos en los pasos anteriores
Esto nos da la derivada de la función compuesta. Entonces la derivada de f con respecto a x es la multiplicación de estas dos cosas. O sea, 3 elevado a x al cuadrado menos 2x por logaritmo natural de 3 por 2x menos 2. La derivada. Bien, bastante extensa la forma algebraica de la derivada, sin embargo, este es efectivamente el valor. El que nuevamente podemos comprobar si vamos entonces a nuestro Wolfram. Y introducimos nuestra función. 3 elevado a x al cuadrado menos 2x. Es nuestra función. Y su derivada entonces está acá. 2 veces. La única diferencia es que aquí está factorizada. Se toma factor común 2 en el factor que está entre paréntesis y factor común x en el exponente del 3. Pero todo el resto es lo mismo. Así que estamos bien. Súper, súper bien. ¿Ok? Entonces, dudas con respecto a esto. Vamos a repasar los pasos. Primero, identificar las dos funciones. Aquí quedó feo con este salto de línea. Ahí sí. Identificar las dos funciones que podamos usar para escribir nuestra función compuesta. En este caso, donde tenemos 3 elevado a todo esto, nuestra primera función va a ser 3 elevado a x, nuestra segunda función, la que está dentro del argumento de esta función exponencial, es x al cuadrado menos 2x. La función externa debe derivarse con respecto a x y lo obtenido debe evaluarse la función interna h, o sea, mi función externa es 3 elevado a x, su derivada es 3 elevado a x por logaritmo natural de 3, esa es la regla en general para encontrar la derivada de una función compuesta, y luego la evaluamos en h, nuestra función h, la función interna, x al cuadrado menos 2x. Así que cuando reemplazamos acá, nos va a quedar esto que en este caso en particular es muy parecido a la función original. La función interna debe derivarse con respecto a x. La función interna en este caso era x al cuadrado menos 2x, cuya derivada es 2x menos 2. Y finalmente se multiplican los dos factores, o sea, esto que encontramos acá, que de hecho lo podríamos poner en una cajita. ¿Dónde está? Esto acá. Es esto de acá, ¿cierto? Sí. Boxed. Pum, 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 pum. Ahí sí, y el segundo va a ser esto de acá. Pum, pum. Excelente. Entonces, lo que está enmarcado acá dentro de esta cajita, que es la derivada que corresponde al primer factor de la regla de la cadena, lo multiplicamos por el segundo factor. Acá, y en este caso no había nada que simplificar, no hay nada que desarrollar tampoco, ni nada de eso, así que es entonces la derivada de nuestra función. Excelente. Muy bien. Vamos entonces voy ahora a dejarles un ejercicio para que lo intenten desarrollar en estos 10 minutos. Y por supuesto, si tienen dudas, me aprovechen de preguntar. Entonces ahora vamos a poner ejercicio.
encuentre la derivada de las siguientes funciones compuestas. Bien, solamente dos para que alcancemos a hacerla en este tiempo. Yo las voy a realizar también en paralelo. Intenten ustedes resolverlas y luego me envíen el resultado. Recuerden que también pueden comprobarlos con Wolfram Alpha. ¿Ok? Bien. Eso, tienen entonces un poquito menos de 10 minutos que quedan para resolver esto. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor.